El día en que mi ambicioso hijo y su esposa se ganaron 53 millones de pesos en la lotería, me echaron de su casa con estas palabras: «Ya no necesitamos tu miserable pensión. Mejor vete a morir a otro lado». Se les borró la sonrisa cuando solté una carcajada y les respondí: «Cariño, ¿acaso siquiera viste de quién es el nombre que aparece en ese billete de lotería? Déjenme retroceder un poco y contarles cómo llegamos a ese momento tan sabroso de justicia». Tres semanas atrás, en una fría mañana de diciembre, en San Miguel de Allende, hacía lo mismo que llevaba 32 años, repitiendo cada viernes comprar mi boleto de lotería en la tiendita de don Ramírez. Los mismos números que jugaba desde 1992. El mismo ritual, la misma plegaria silenciosa hacia quien pudiera escuchar allá arriba. Me llamo Dolores Herrera, pero todos me dicen Lola. ¿Qué es eso, más eso? Tengo 67 años. Soy viuda desde hace 2. Y vivo en lo que mi nuera Paula insiste en llamar el cuarto de visitas. Aunque lo cierto es que los visitantes no suelen entregar todo su cheque de seguridad social como renta. «Buenos días, señora Herrera», me saludó Toño Ramírez desde el mostrador. Con sus 25 años aún recordaba cuando yo llevaba a mi hijo Ricardo por dulces de a centavo. Lo de siempre. «Claro que sí». Puse mis 5 pesos en el mostrador y observé cómo imprimía el boleto. Aquellos números 7, 14, 23, 31, 45 con el número extra 18, tenían un significado profundo para mí. El 7 era el día en que me casé con Julián. El 14 el día en que nació Ricardo. El 23 nuestro aniversario de bodas. El 31 el número de la casa donde criamos a nuestra familia. El 45 los años que compartimos juntos. Y el 18 la edad que tenía Ricardo cuando terminó la preparatoria, lleno de promesas y sueños. Jamás imaginé entonces que esos números se convertirían en mi arma de destrucción masiva. «Crúzame los dedos», Toño le dije guardando el boleto en mi bolso. «Siempre lo hago, señora Herrera. Ya le toca un golpe de suerte». Si él supiera qué tan proféticas resultarían esas palabras. De regreso a casa, atravesando el aire gélido de diciembre, pasé frente a la vivienda que Julián y yo habíamos compartido por 43 años. Los nuevos dueños la habían pintado de amarillo. Julián lo habría detestado. Siempre decía nuestra casa blanca con persianas negras se veía digna como un lugar donde la gente decente criaba a sus hijos con respeto y valores. La ironía no se me escapaba ahora. Vivía con el hijo que había crecido en esa casa digna y me trataba como un estorbo. El BMW Top B de Paula estaba en la cochera cuando llegué a lo que ahora debía llamar hogar. A través de la ventana de la cocina la vi con el teléfono en la mano, gesticulando con energía, seguramente hablando con su hermana sobre el próximo viaje, o quejándose de tener que compartir casa con la anciana madre de Ricardo. Entré por la puerta trasera, colgué mi abrigo en el mismo gancho, donde Ricardo dejaba su uniforme de béisbol infantil y donde Julián colgaba sus camisas de trabajo. Un gancho que antes significaba pertenencia. «¿Eres tú, Lola?», la voz de Paula tenía ese filo habitual como si siempre estuviera molesta por algo. Solo yo respondí, aunque quise añadir: «Perdón por existir en tu preciosa casa». Pero no lo dije. Había aprendido en estos 2 años que a veces la supervivencia consiste en callar, aunque cada día se haga más difícil sostener la dignidad. El día que Julián murió todo cambió, aunque al principio no lo entendí. El duelo nubla la vista y no ves a los buitres rondando arriba, especialmente cuando uno de ellos resulta ser tu propio hijo. El funeral de Julián fue un martes de diciembre de 2022. Todo parecía irreal.
45 años de matrimonio reducidos a hora y media de servicio y una comida de sándwiches comprados en el súper. Ricardo pronunció un bonito elogio sobre su padre como hombre trabajador y de familia. Paula vestía de negro y se secaba los ojos en los momentos adecuados, aunque nunca la había visto derramar lágrimas sinceras por nada que no fuera un cargo rechazado de su tarjeta de crédito. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me dijo Ricardo cuando regresábamos del panteón. «No es práctico». Yo miraba por la ventana los campos helados recordando cómo Julián y yo recorríamos esa misma ruta cuando éramos novios. Me tomaba de la mano y hablaba de la casa que compraríamos, los hijos que criaríamos, la vida que construiríamos. Nunca mencionó la palabra práctico. «He sabido arreglarme las 65 años», le respondí. «Creo que puedo con unos cuantos más». «Pero el mantenimiento, el jardín, la nieve», intervino Paula desde el asiento delantero. «A tu edad, Lola, esas cosas son peligrosas. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera en días?» Su tono sonaba convincente. Casi me lo creí. Además, añadió Ricardo, tenemos mucho espacio. La recámara de invitados casi no se usa y podrías ayudar con los niños cuando vengan. Ayudar con los nietos. Ese debió ser mi primer aviso. La casa de Ricardo y Paula era una construcción enorme en una zona nueva de la ciudad, con cochera para 3 autos y una isla de cocina más grande que mi primer departamento. La habían comprado hacía 5 años llevándose al límite del presupuesto, aunque yo sospechaba que en realidad se habían pasado. Pero ¿qué sabía yo? Solo era una viuda con una casa pagada y 45 años de ahorros que Julián guardó con cuidado. La recámara de invitados era bonita. Paredes amarillas, muebles blancos, vista al jardín, perfectamente cuidado. «Será como un hotel cómodo», me dijo Paula acomodando las almohadas. «Tu propio espacio, pero con la familia cerca». El primer mes fue agradable. Cocinaba casi todas las noches, hacía la limpieza sin que me lo pidieran, y me encerraba en mi cuarto cuando Ricardo y Paula querían privacidad. Ellos parecían agradecidos, aunque nunca ofrecieron cubrir la despensa ni los servicios, a pesar de que mi pensión se iba en lo que Paula llamaba gastos de la casa. En el segundo mes comenzaron las peticiones, Lola. «Puedes cuidar a Sofía y Miguel este fin de semana. Paula y yo necesitamos tiempo de pareja». «Lola, ¿podrías recoger la ropa de la tintorería? Ya vas al centro de todos modos». «Lola». «Puedes recibir al técnico del cable. Nosotros trabajamos y alguien debe estar aquí». Poco a poco, con eficiencia calculada, me fui transformando de invitada a empleada doméstica sin sueldo. Pero me convencí de que era algo temporal, solo hasta que encontrara mi siguiente paso. Hasta que el dolor dejara de ser tan punzante. Solo estaba esperando a sentirme lo bastante fuerte para volver a vivir sola. Debí escuchar aquella voz de Julián que siempre resonaba en mi memoria, Dolores. Cuando alguien te muestra quién es desde el principio, créeles. Para cuando llegó el verano, la máscara ya comenzaba a resquebrajarse. Las peticiones de Paula se transformaron en exigencias, y Ricardo se había vuelto experto en desaparecer cada vez que había algún conflicto. «Lola, necesitamos hablar del tema económico», anunció Paula una mañana mientras tomaba café. Había colocado papeles en la mesa del comedor, como si llevara a cabo una junta de negocios. «¿Qué clase de tema económico?», pregunté, aunque ya sentía el estómago encogerse. «Gastos de la casa, tu parte de los servicios. La comida, el mantenimiento. Es justo que contribuyas de manera proporcional». Esa palabra proporcional debió ser mi segunda señal de alarma. Paula había estudiado administración y le encantaba usar jerga empresarial
para disfrazar sus exigencias como si fueran inevitables. Deslizó una hoja hacia mí, una lista detallada con mi parte marcada en amarillo. 800 pesos por la renta del cuarto de visitas, 200, por servicios 300, por comida y artículos del hogar. 1.300 en total. Exactamente 50 pesos menos que mi pensión mensual. Esto parece mucho, dije con cuidado. Soy una sola persona y paso varias horas al día en el centro de adultos mayores. Pero usas la cocina, el baño, la lavadora, contraatacó Paula. Y cuando Sofía y Miguel vienen, pasas todo el fin de semana aquí, lo que incrementa nuestros costos. Sofía y Miguel eran los hijos de Ricardo de su primer matrimonio. Venían cada 2 semanas y yo adoraba tenerlos cerca. 8 y 10 años llenos de preguntas y energía. Esa inocencia me recordaba por qué ser abuela debería ser una de las mayores recompensas de la vida. Claro que Paula tenía otra perspectiva. Es agotador tener niños en la casa cada 2 fines de semana, le escuché decir un día a su hermana por teléfono, sin darse cuenta de que yo estaba en la lavandería. Y ahora con Lola aquí también esto parece una pensión barata. Firmé aquel acuerdo porque no tenía alternativa. ¿Dónde iba a conseguir un departamento a mi edad, con solo 50 pesos libres al mes para mis gastos personales? Ricardo parecía preocupado por mí, o al menos lo disimulaba bien, mientras su esposa me trataba como una fuente de ingresos. Es solo temporal, mamá, me aseguraba Ricardo. Hasta que encontremos un plan a largo plazo que funcione para todos. Ese plan a largo plazo resultó ser convertirme en alguien cada vez más invisible y al mismo tiempo cada vez más útil. Para el otoño ya hacía todas las compras, la mayor parte de la cocina y toda la limpieza. Cuando Sofía y Miguel venían, yo era su cuidadora principal, mientras Ricardo y Paula salían a cenas románticas o escapadas de fin de semana. Y cuando organizaban reuniones con las amigas de Paula, yo debía preparar las botanas, servir las copas y luego desaparecerme en mi cuarto para que los adultos tuvieran sus conversaciones sofisticadas. El punto de quiebre llegó en noviembre durante una de esas cenas. Había pasado la tarde entera limpiando y preparando aperitivos, y luego repartí tragos con una sonrisa forzada. Mientras recogía vasos vacíos, escuché a Paula hablar con su amiga Jimena. La verdad salió perfecto, decía Paula. Lola se encarga de todo lo de la casa, cuida a los niños cuando vienen y su pensión cubre la mayoría de los gastos. Es como tener servicio doméstico interno, pero que encima nos paga por el privilegio. Eso es genial, rió Jimena. Deberías escribir un libro cómo monetizar a tu suegra. Allí con una charola de vasos sucios en las manos, algo dentro de mí se endureció. No era una estancia temporal en un momento difícil. No era familia apoyando a familia. Era explotación, pura y simple. No dije nada aquella noche. Llevé los vasos a la cocina, puse el lavavajillas en marcha y me subí a mi habitación. Después de todo, aún me quedaba el consuelo de mi boleto semanal de lotería. A veces, si uno espera lo suficiente, el universo encuentra la manera de ajustar las cuentas. Llegó diciembre con una tormenta temprana de nieve y un nuevo anuncio de Paula. Pensaban convertir el sótano en una suite para la suegra. Lo presentó como una mejora fantástica con cocineta y entrada independiente. «Vas a tener mucha más privacidad», dijo desplegando planos sobre la mesa del comedor. «Tu propio espacio casi como un departamento. El sótano. Querían mandarme al sótano. Ricardo estaba a un lado incómodo, pero de acuerdo. El contratista dice que estará listo en primavera, y así tendrás cocineta para no usar tanto la cocina principal». En otras palabras, querían aislarme del todo, eliminar hasta la mínima incomodidad de compartir espacios con su huésped
que les pagaba un 300 pesos al mes por el privilegio. «¿Y si no quiero mudarme al sótano?», pregunté. La sonrisa de Paula se tensó. «Bueno, Lola, hemos estado pensando en eso también. Este arreglo ha funcionado, pero sentimos que necesitamos nuestro espacio como pareja. La suite te daría independencia y nos mantendría a todos cerca. ¿Y si prefiero buscar otro lugar donde vivir?», insistí. El silencio se hizo pesado. Finalmente Ricardo carraspeó. «Mamá, nos hemos acostumbrado a tenerte aquí, eres familia. Pero si quisieras explorar otras opciones lo entenderíamos». «Otras opciones. A mi edad, con 50 pesos de sobra cada mes, esas opciones se reducían a vivienda subsidiada para ancianos con lista de espera de 2 años o un cuartito en el barrio más peligroso de la ciudad. Me tenían atrapada y lo sabían. Ese viernes caminé hasta la tiendita de don Ramírez con más determinación que nunca. La nieve caía sin descanso cubriendo las banquetas con una capa resbaladiza que volvía a cada paso un riesgo. Pero ya no me importaba. Mi vida entera se había vuelto un terreno peligroso. «Clima pesado para salir a pie, señora Herrera», me dijo Toño mientras yo sacudía la nieve de mis botas. «He caminado con peores tormentas», respondí entregándole mis 5 pesos. «Los mismos números de siempre». Mientras Toño imprimía mi boleto descubrí que pensaba en esos números de una forma distinta. El 7 era el día en que me casé con Julián, cuando todavía creía en los finales felices. El 14, el día en que nació Ricardo, cuando pensaba que estaba criando a un hombre que respetaría y protegería a su familia. El 23, nuestro aniversario de bodas, décadas de apoyo mutuo y de vida compartida. Quizá había llegado el momento de que esos números significaran algo distinto. Guardé el boleto en mi cartera justo detrás de la vieja licencia de conducir de Julián que nunca pude tirar. «Crúzame los dedos». Toño le pedí como siempre. «Siempre lo hago, señora Herrera». «Puede que esta sea su semana», respondió. De camino a casa la nieve seguía cayendo. Pasé junto a un grupo de adolescentes que se deslizaban en trineos por la colina de la primaria. Sus risas llenaban el aire helado. Alegría pura sin cálculos ni segundas intenciones. Recordé a Ricardo a esa edad construyendo fortalezas de nieve y negándose a entrar, aunque estuviera empapado y con los labios morados de frío. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de mirarme a los ojos y decirme que mandarme al sótano era por mi bien? Al volver, Paula estaba en la cocina hablando por teléfono con el contratista. «Sí, lo más barato en todo. No tiene que ser elegante, es solo para una persona mayor. Solo para una persona mayor». Eso era lo que había terminado siendo en la casa de mi hijo. No Dolores Herrera, la mujer que crió a 2 hijos, enterró a un marido y sobrevivió 67 años de alegrías y penas. Solo una anciana que debía ser manejada de la forma más barata y eficiente posible. Subí a mi cuarto, aún tenía un cuarto en la planta alta, y me senté junto a la ventana mirando la nevada. En mi bolso, el boleto aguardaba paciente con esos números fieles que nunca me habían fallado incluso cuando todos los demás sí lo hicieron. A veces el universo tarda en preparar la justicia, pero cuando llega lo hace por completo. ¿Qué es eso, Los números ganadores se anunciaron el viernes por la noche a las 10:59 en el Canal 7. Yo estaba en cama leyendo un libro de la biblioteca sobre una mujer que heredaba una casa misteriosa cuando el noticiero interrumpió con el sorteo. El premio mayor del Powerball era de 53 millones de pesos. La presentadora sonrió y dijo: «Los números ganadores son 7, 14, 23, 31, 45 y el Powerball
18. Por un instante mi cerebro se negó a procesarlo. Eran mis números. Los míos. Los mismos que llevaba jugando con fe durante 32 años. Busqué el control remoto y regresé la transmisión. Otra vez. 7, 14, 23, 31, 45 y el 18. Mis manos temblaban cuando saqué el boleto de la cartera. Ahí estaban impresos en negro sobre blanco. Después de 3 décadas de esperanza y de invertir 5 pesos semanales, al fin había ganado. No un premio pequeño. Había ganado en grande. Mi primer impulso fue bajar corriendo y contárselo a Ricardo y Paula, compartir la noticia y celebrar juntos. Pero enseguida recordé dónde estaba sentada, por qué y cómo había terminado pagando 1,300 pesos mensuales en su casa mientras cocinaba, limpiaba y cuidaba nietos sin recibir nada a cambio, con un futuro planeado en el sótano, como si fuera un estorbo. Quizá era mejor guardar silencio, al menos hasta entender qué significaban 53 millones para mi futuro. Guardé el boleto, apagué la televisión y me quedé de despierta toda la noche, dándole vueltas a un plan que empezaba a tomar forma con las primeras luces del amanecer. El sábado amaneció con el caos habitual. Sofía y Miguel estaban de visita ese fin de semana, lo que significaba que Paula se iría a arreglarse las uñas mientras yo me hacía cargo del desayuno, de entretenerlos y de todo lo demás. «Buenos días, Lola», dijo Paula, ya vestida con su ropa de ejercicio. «Me voy a yoga y luego al salón. ¿Puedes cuidar a los niños?» «Claro», contesté como siempre. Ricardo estaba en su oficina respondiendo correos antes de su juego de golf. Los niños seguían en pijama discutiendo qué ver en la televisión. En medio de ese desorden tan típico, a Paula se le ocurrió ordenar la cocina, lo que incluyó vaciar mi bolso buscando los cupones de cereal que yo había recortado días antes. «Lola, ¿dónde pusiste esos cupones?», gritó revolviendo mis cosas. «En el bolsillo lateral», respondí distraída, mediando la pelea por el control remoto. «Ya los encontré. ¡Y santo Dios, qué es esto!». Algo en su voz me hizo girar. Estaba junto al mostrador, pálida, sosteniendo mi boleto de lotería. «Es que... compraste un boleto». El estómago me dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno. «Compro uno cada semana. Los mismos números desde hace 32 años. Paula lo miraba como si irradiara fuego. «Lola, ¿sabes cuáles fueron los números ganadores anoche?». Antes de que pudiera contestar, ya estaba buscando frenéticamente en su celular. «Dios mío, Dios mío. Ricardo». Su grito hizo salir a mi hijo de la oficina con la camisa de golf medio abotonada. «¿Qué pasa? ¿Alguien está herido?». «El boleto de la lotería». Paula se lo extendió con manos temblorosas. «Mira los números. Mira el sorteo de anoche». Ricardo frunció el ceño mientras comparaba el papel con la pantalla del teléfono de su esposa. El silencio se extendió en la cocina como caramelo derretido roto únicamente por Sofía, preguntando si alguien iba a hacer panqueques. Finalmente, Ricardo levantó la mirada hacia mí, con un gesto indescifrable. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que significa?». Yo lo sabía perfectamente. La pregunta era si ellos también. La siguiente hora fue puro caos. Yo me quedé sentada en la mesa observando como si viera la vida de otra persona a través de un escaparate. Paula iba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a todos los contactos de su lista. 53 millones. Sí, millones. Ganamos la lotería. Ganamos. Eso fue.
Interesante. Ricardo le quitó el boleto a Paula y lo examinaba como perito comparando una y otra vez los números en la pantalla de su teléfono. «Es real», murmuraba. «De verdad es real». Sofía y Miguel, intuyendo que ocurría algo enorme, abandonaron la pelea del televisor y aparecieron en el umbral de la cocina con los ojos abiertos de emoción y desconcierto. «¿Somos ricos ahora?», preguntó Sofía. «Somos muy ricos, corazón», dijo Paula alzándola y dándole una vuelta por la cocina. «Nunca volveremos a preocuparnos por el dinero». Yo pensé en Julián preguntándome qué diría al ver aquella escena. Probablemente algo sobre no cantar victoria antes de tiempo. Julián siempre había sido prudente con los resultados antes de entender todas las variables. Mamá, dijo Ricardo, aún aferrado al boleto. Hay que llamar a un abogado, a un asesor financiero, y quizás a un contador. Hay impuestos, trámites para cobrar, y deberíamos llamar al contratista para mejorar el plan del sótano. Si ya somos millonarios, no hace falta ir por lo más barato, lo interrumpió Paula. El sótano otra vez. Incluso en medio de lo que creían la gran fortuna de sus vidas, seguían planeando mandarme abajo. En realidad, continuó Paula con ese tono que usa cuando está hilando un plan, deberíamos pensar en grande. Con este dinero podemos comprar una casa más grande, algo con un ala para la suegra. O se le iluminó la voz, podríamos ver una de esas residencias bonitas para mayores, de las que tienen actividades, atención médica y todo. Ahí estaba el dinero, iba a comprar una forma más elegante de deshacerse de mí. Ricardo asintió entusiasmado. «Es una gran idea, mamá. Seguro estarías más contenta con gente de tu edad. Y ahora podemos pagar un lugar realmente bonito». Miré a mi hijo y a mi nuera trazando planes sobre mi futuro con un dinero que daban por suyo, para resolver un problema que ellos mismos habían creado al tratarme como una molestia. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. «Solo hay un detalle pequeño que deberíamos atender», dije en voz baja. Los dos se volvieron hacia mí con expresión expectante e impaciente, como adultos escuchando a una niña que interrumpe la conversación. «El boleto de la lotería», proseguí serena, «está a mi nombre». El silencio que siguió no fue de alegría, sino de horror, el de quien se da cuenta de que ha cometido una suposición terrible. «¿Qué quieres decir?», preguntó Paula despacio. Extendí la mano y tras vacilar un instante Ricardo puso el boleto en mi palma. «Quiero decir», dije mirando esos números familiares que acababan de pasar de Esperanza a Poder, que lo compré con mi dinero de mi bolso, usando los números que juego desde hace 32 años. Lo cual lo hace mío. El rostro de Paula pasó por varios tonos fascinantes. «Pero vives aquí. Somos familia. Ese dinero nos cambia la vida a todos». No respondí poniéndome de pie con más dignidad de la que había sentido en 2 años me la cambia a mí. La comprensión que comenzó a dibujarse en sus caras es un recuerdo que atesoraré por años, el momento en que su ama de casa sin sueldo, su futura inquilina del sótano, su fuente cómoda de renta mensual, acababa de volverse independiente. Y estaban a punto de descubrir que 53 millones pueden comprar mucho más que una casa bonita, pueden comprar libertad, justicia y la revancha más satisfactoria que una madre haya servido a hijos desagradecidos. La cocina quedó tan silenciosa que escuché el zumbido del refrigerador y el susurro de Sofía a Miguel en la sala. Ricardo y Paula se quedaron petrificados, como si alguien hubiera anunciado que la gravedad era opcional. «Mamá», dijo Ricardo con cuidado, «no nos adelantemos». «Sí, técnicamente el boleto está a tu nombre, pero somos familia. Compartimos. Nos apoyamos», añadió.
Casi solté una carcajada. ¿Apoyarnos? Como cuando me cobraban un 300 al mes por vivir en el cuarto de visitas. ¿O cuando planeaban bajarme al sótano? Tienes razón, dije con dulzura. Nos apoyamos por eso. Yo los he estado apoyando con mi pensión cada mes, limpiando su casa y cuidando a sus hijos gratis. Vi el cerebro financiero de Paula echar humo. Calculaba, trazaba ángulos. Lola, cariño, dijo con la voz que reserva para sus mejores clientes. Creo que ha habido un malentendido. Tu aportación mensual no es renta, es tu parte de los gastos del hogar. Nunca te hemos visto como inquilina. Ah, sí, guardé el boleto en mi cartera con esmero. Entonces no les molestará si dejo de aportar a los gastos desde ahora, ya que soy familia, no inquilina. Ricardo dio un paso al frente, manos alzadas, como si calmara a un animal peligroso. Mamá, respiremos. Es una noticia enorme que cambia la vida. Hay que pensar bien las implicaciones. Oh, he pensado. Dije unas 8 horas desde que vi los números anoche, y he llegado a conclusiones interesantes. La sonrisa de Paula empezó a agrietarse. ¿Qué clase de conclusiones? Para empezar, que 53 millones alcanzan para vivir muy cómoda el resto de mi vida, sin depender de nadie para tener techo. La temperatura del cuarto pareció bajar 10 grados. «No hablas en serio», susurró Paula. «No te irías. No después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí, quedarse con mi dinero cada mes, mientras me trataban como empleada. Planear mandarme al sótano porque mi presencia les resultaba incómoda. Comentar en sus cenas mi situación como si fuera un negocio ingenioso. Hablo muy en serio, dije. De hecho, el lunes por la mañana pienso llamar a la oficina de la lotería para reclamar mi premio y luego empezaré a buscar un lugar para mí. El pánico empezaba a asomar en Ricardo. Lo veía en la manera en que se pasaba las manos por el cabello, una y otra vez. Mamá, no puedes tomar decisiones así cuando estás emocional. Esto es demasiado grande, demasiado complicado. Necesitas ayuda para manejar este dinero. ¿De quién? De ti, sí. De nosotros. Somos tu familia. Lo miré fijamente. ¿De veras? Lo observé y vi a un extraño. ¿En qué momento mi hijo empezó a pensar que yo era incapaz de manejar mi vida? ¿Cuándo decidió que ser mi hijo le daba derecho a controlar mis decisiones? Ricardo, dije en voz baja cuando tu padre estaba muriendo. ¿Sabes qué me hizo prometer? Ambos se quedaron muy quietos. Me hizo prometer que no dejaría que nadie se aprovechara de mi bondad. Me advirtió que lo intentarían, sobre todo la familia, porque asumirían que soy demasiado educada o demasiado débil para defenderme. El silencio se alargó hasta que Paula carraspeó. Lola, creo que estás exagerando por un malentendido. De veras, saqué de mi bolso una libreta pequeña. Déjenme compartir unos números. En el último año les he pagado 600 pesos en gastos del hogar. He dado alrededor de 200 horas de cuidado infantil sin cobrar. He hecho cerca de 800 tandas de lavandería, cocinado unas 300 comidas y limpiado esta casa de arriba abajo, cada semana. El rostro de Paula se enrojecía con cada cifra. A cambio me han dado un cuarto de visitas que planeaban mudarme al sótano y el privilegio de escuchar cómo comentan mi situación en sus cenas, como si fuera entretenimiento. «Eso no es justo», protestó Ricardo. «Te hemos dado un hogar». «No, hijo. Me han dado pensión completa a cambio de dinero y trabajo, lo cual supera en unos 20.000 pesos lo que ustedes ofrecieron. Eso no es generosidad. Eso es explotación». La palabra quedó flotando en el aire como humo espeso.
Y ahora continué poniéndome de pie y acomodando mi suéter. Tengo los recursos para explorar otras opciones. El domingo amaneció con Paula en modo de crisis. Se notaba que había pasado la noche planeando, porque me recibió en la mesa del desayuno con una carpeta de anillas y su mejor sonrisa profesional. He estado investigando, anunció, mostrando artículos impresos sobre ganadores de lotería. ¿Sabías que el 70% de los ganadores terminan en bancarrota en menos de 5 años? Me serví café lista para el espectáculo. ¿Ah, sí? Por supuesto. Las estadísticas son terribles. Malas decisiones financieras, inversiones erróneas, familiares que se aprovechan. Una ruina total para la mayoría. Pasaba páginas con subrayados fluorescentes. Por eso necesitas orientación profesional, orientación familiar. Ricardo apareció en la puerta con cara de no haber dormido nada. Mamá Paula tiene razón. Esto es demasiado grande para una sola persona, especialmente alguien de tu edad. Sin ofender, Lola, añadió Paula con falso tono amable. Pero manejar 53 millones requiere conocimientos legales, fiscales y de inversión. Es increíblemente complejo. Tomé un sorbo de café y los estudié. Claramente habían preparado aquella intervención ensayando argumentos y estrategias. Casi resultaba conmovedor el esfuerzo que ponían en convencerme de que era incompetente. Han pensado mucho en esto, observé. Nos preocupamos por ti, dijo Ricardo. No queremos que cometas errores que arruinen tu seguridad. ¿Qué clase de errores?, pregunté. Paula se inclinó hacia adelante oliendo oportunidad. Comprar una casa sin entender los impuestos, hacer compras grandes, sin calcular el flujo de efectivo a largo plazo, confiar en las personas equivocadas. Personas equivocadas. ¿Como quiénes? Como asesores que cobran tarifas altísimas, gestores que recomiendan inversiones riesgosas o familiares que podrían aprovecharse de tu generosidad. Lo dijo sin un gramo de ironía. Dejé la taza con precisión. Paula, dime algo. Cuando me mudé aquí, ¿investigaste cuánto costaba una residencia de adultos mayores en la zona? Sus ojos vacilaron, quizá por culpa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir si buscaste precios para cobrarme mi cuarto de visitas de manera competitiva. Ricardo se removió incómodo. Mamá, nunca lo vimos así. Pues yo sí investigué ayer. El costo promedio de una habitación privada en una residencia decente por aquí es de 1.800 al mes. Eso incluye comidas, limpieza, actividades y apoyo médico. Paula ya estaba muy callada. Ustedes me han cobrado 1.300 por un cuarto de visitas, con el privilegio de hacer yo misma la limpieza, la cocina y el cuidado de los niños. Eso no es familia apoyando a familia. Eso es un negocio. Y ni siquiera justo. No se trata de dinero, insistió Ricardo con desesperación. Se trata de familia, de estar juntos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué planeaban mandarme al sótano? Ninguno respondió. Cerré la carpeta de Paula y la empujé de vuelta hacia ella. Agradezco su preocupación porque termine en bancarrota, pero creo que se preocupan por la persona equivocada tomando malas decisiones. La compostura profesional de Paula empezaba a resquebrajarse. ¿Qué significa eso? Significa que en el último año yo he estado subsidiando su estilo de vida con unos 20.000 pesos. Mientras tanto, ustedes planeaban remodelaciones, viajes y muebles nuevos, cobrándole renta a su suegra, como si fuera inquilina. Ricardo parecía genuinamente confundido. Subestándar, mamá, esta es una buena casa. Una casa sin privacidad, sin independencia y con un par de anfitriones que me tratan como empleada doméstica. Me levanté de la mesa. Pero todo eso está a punto de cambiar.
¿A dónde vas?, preguntó Paula cortante. A llamar a mi abogado. La mirada de pánico que cruzó sus rostros es algo que guardaré toda la vida. Para la tarde del lunes, la noticia de mi premio ya corría como pólvora en San Miguel de Allende. Toño Ramírez había atado cabos al ver los números ganadores. Y para el mediodía había 3 camionetas de noticieros estacionadas frente a la casa de Ricardo y Paula. Desde la ventana de mi recámara observaba cómo los reporteros tocaban la puerta principal, buscando entrevistas con la millonaria misteriosa. Paula abría sonriente con el cabello perfectamente arreglado, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. La señora Herrera está descansando y no dará declaraciones por ahora, le dijo a la reportera del Canal 7. Pero como familia estamos muy emocionados por esta bendición en nuestras vidas. En nuestras vidas. Esa frase se estaba convirtiendo en la favorita de Paula. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar desde las 10 de la mañana. Amigas de la iglesia, excompañeros de la oficina de seguros donde trabajé antes de jubilarme, hasta mi prima Patricia, que vive en Monterrey. Todos querían felicitarme, compartir la emoción y, inevitablemente, preguntar qué pensaba hacer con el dinero. Lo que planeaba hacer era reunirme con David Ramírez, el abogado que Giuliani y yo habíamos utilizado para nuestro testamento y la planificación del patrimonio. Me esperaba a las 2 de la tarde y yo deseaba esa conversación. «Lola, no puedes salir ahora», me interceptó Paula cuando bajé con mi bolso. «¿Y las llaves?» «Está lleno de reporteros, se te van a echar encima». «Tengo una cita», respondí con calma. «No puede esperar, al menos hasta que pase el alboroto». En ese momento apareció Ricardo poniéndose a su lado como si fueran guardaespaldas preocupados. «Mamá, sé razonable. No estás preparada para este circo mediático. Déjanos ayudarte a manejarlo». Otro término corporativo de Paula: manejar. Yo llevaba 67 años navegando mi propia vida. Creo que puedo caminar hasta mi coche sin problema. Pero al abrir la puerta entendí su preocupación. El jardín estaba lleno de cámaras y micrófonos. En cuanto me vieron, corrieron hacia mí como una manada de cachorros excitados. «Señora Herrera, ¿cómo se siente al ganar 53 millones? ¿Qué hará con el dinero? ¿Es cierto que ha jugado los mismos números por más de 30 años? Me detuve en la entrada mirando aquel mar de rostros expectantes. Detrás de mí sentía Saknania, a Ricardo y Paula casi rogando que retrocediera y me escondiera para seguir con su campaña de control. Pero en lugar de eso enderecé los hombros y bajé las escaleras con toda la dignidad posible. «Estoy muy agradecida por esta bendición», les dije deteniéndome junto a mi coche. «Y en cuanto a lo que planeo hacer con el dinero, lo usaré para vivir de manera independiente y tomar mis propias decisiones por primera vez en 2 años». «¿Qué quiere decir con eso, señora Herrera?» Me giré hacia la casa donde Ricardo y Paula se asomaban desde la puerta, y dentro de mí se asentó algo: claridad, fuerza y la valentía de decir la verdad que llevaba tiempo callada. Quiero decir que a veces descubres que las personas en quienes más confías se aprovechan de tu bondad. Y a veces el universo te da los recursos para hacer algo al respecto. Los reporteros olieron la historia y acercaron más los micrófonos. ¿Puede explicarlo? He vivido con mi hijo y mi nuera los últimos 2 años pagándoles 1.300 pesos al mes de renta, mientras hacía labores domésticas y cuidaba a los niños sin cobrar. Y estaban planeando mandarme al sótano porque mi presencia en su casa se había vuelto incómoda. Escuché la respiración cortada de Paula desde la puerta. Pero ahora que tengo los medios para ser independiente, buscaré un lugar propio donde pueda ser invitada cuando visite a mi hijo, no una inquilina que paga en su casa. ¿Está diciendo que su propia familia se aprovechaba de usted económicamente? Miré directo a la cámara más cercana
pensando en todos los adultos mayores que podían estar viéndome. Lo que digo es que la familia debería basarse en el amor y el respeto, no en acuerdos comerciales. Y digo que nunca es tarde para defenderse sin importar la edad. Las preguntas llovieron, pero ya había dicho lo necesario. Entré en mi coche y arranqué dejando a Ricardo y Paula a merced del circo mediático que acababa de desatar. En el retrovisor los vi intentando contener la situación, seguramente inventando algún discurso de malos entendidos. Pero la verdad ya estaba en boca de todos en 3 municipios. La oficina de David Ramírez fue un refugio después de ese caos. A sus 75 años, mantenía la calma de quien ha dedicado 4 décadas a ayudar a la gente a ordenar su vida. Dolores dijo levantándose tras su escritorio con una sonrisa cálida: «Felicidades. Julián estaría muy orgulloso». «Gracias», respondí sentándome en el sillón de cuero, donde tantas veces nos habíamos reunido Julián y yo, para hablar de testamentos y seguros. «Vi tu entrevista», añadió David con gesto serio. «Vaya declaración hiciste a los reporteros. No fue demasiado en absoluto. A veces la verdad debe decirse sin rodeos». Abrió una carpeta y sacó un bloc amarillo. «Ahora hablemos de proteger tus intereses. Ya reclamaste el premio. Planeo ir mañana a la capital para reunirme con los funcionarios de la lotería. Bien. Te recomiendo tomar la modalidad de renta vitalicia en lugar del pago único por los impuestos. Además, habrá que establecer fideicomisos, quizá una fundación benéfica si te interesa». Pasamos la siguiente hora revisando estrategias financieras, implicaciones fiscales y planificación patrimonial. David explicaba todo con claridad, nunca insinuando que el tema era demasiado complicado para mí. Fue entonces, al hablar de mis opciones de vivienda, cuando David dejó caer su propia bomba. «Dolores, hay algo que debo decirte. Algo que Julián me pidió guardar en secreto, salvo que se dieran ciertas circunstancias». Mi estómago se contrajo. ¿Qué clase de circunstancias si tu familia intentaba aprovecharse de ti económicamente? Abrió otra carpeta mucho más gruesa, llena de documentos. Julián estaba más consciente de la situación de Ricardo y Paula de lo que tú imaginabas. «¿Qué quiere decir?», pregunté incrédula. «Julián sabía que vivían por encima de sus posibilidades», explicó David. «Sospechaba que estaban planeando que te mudaras con ellos después de su muerte, no por cariño, sino por necesidad económica». La habitación pareció inclinarse de lado. Julián lo sabía. Había contratado a un investigador privado unos 6 meses antes de morir. «Estaba preocupado por lo que pasaría contigo», añadió David sacando una carpeta llena de documentos. «Ricardo y Paula tienen deudas enormes, tarjetas de crédito, préstamos de coche. La hipoteca está en números rojos. Han vivido de dinero prestado durante años». Me quedé mirando aquellas columnas de cifras, un retrato de irresponsabilidad y desesperación. «Julián quiso que tuvieras esta información si algún día la necesitabas para protegerte», continuó David. «Y también quiso que supieras sobre la póliza de seguro». «¿Qué póliza?», pregunté sorprendida. David sonrió con tristeza. «La que contrató para asegurarse de que tuvieras recursos si Ricardo y Paula se convertían en un problema. $500,000 depositados en un fideicomiso a tu nombre. Ha estado generando intereses los últimos 2 años, esperando que lo necesitaras. $500,000. Julián me estaba protegiendo incluso después de muerto. Él lo sabía», susurré. «Sabía que esto iba a pasar. Y te amaba lo suficiente para prepararse», dijo David cerrando suavemente la carpeta. «La pregunta es, ¿qué piensas hacer con esta información?». Pensé en Ricardo bloqueándome la salida esa mañana, asegurando que solo quería ayudarme.
Pensé en Paula con sus carpetas llenas de estadísticas sobre ganadores de lotería arruinados, poniéndose en el papel de salvadora, mientras me exprimía. Pensé en Julián, que pasó sus últimos meses no solo luchando contra el cáncer, sino también luchando por protegerme de nuestro propio hijo. David, dije, al fin quiero una reunión familiar. Esta noche. Quiero que Ricardo y Paula comprendan exactamente cuál es su situación financiera y cuánto sabe su suegra de ello. ¿Estás segura? Una vez que reveles esto, no habrá marcha atrás. Me levanté de aquel sillón de cuero sintiéndome más fuerte que en años. David, llevo 2 años siendo tratada como cajero automático por quienes debían quererme. Mi esposo lo vio venir y me protegió. Es hora de que Ricardo y Paula aprendan lo que pasa cuando subestiman a una herrera. El brillo de admiración en los ojos de David me dijo que estaba en el camino correcto. Julián estaría orgulloso. La reunión se programó para las 7 de la tarde. Pasé la tarde organizando documentos con ayuda de David, preparando exactamente lo que iba a decir. Ricardo y Paula pensaban que venían a hablar de mi arrebato frente a los reporteros y de cómo controlar la atención mediática. No tenían idea de que iban camino a un ajuste de cuentas. Paula llegó primero con artículos impresos sobre ganadores de lotería estafados por sus familias y una laptop llena de hojas de cálculo mostrando cómo podían manejar mi fortuna. Ricardo trajo una botella de vino y su expresión más conciliadora. Mamá, sobre lo que dijiste a los periodistas. Entendemos que estabas abrumada. Comenzó Ricardo mientras se acomodaban en la sala. No estaba abrumada, lo interrumpí tranquila. Estaba diciendo la verdad. Paula abrió su laptop con soltura ensayada. Lola, hemos preparado un plan financiero integral que cubre todas tus preocupaciones y asegura tu futuro. Antes de hablar de mi seguridad financiera, dije tomando la carpeta que David me dio, creo que deberíamos hablar de la suya. Puse el primer documento en la mesa. Ricardo lo miró y perdió el color del rostro. ¿Qué es esto?, preguntó Paula, aunque su tono revelaba que lo sospechaba. Es un perfil completo de sus finanzas elaborado por un investigador privado que su padre contrató antes de morir. Ambos se quedaron helados. Él temía lo que me pasaría tras su muerte, así que investigó. Ricardo miraba las hojas como si pudieran prenderse fuego. Papá contrató a alguien para espiarnos, para protegerme. Y como ves, tenía razón. Saqué otro documento. Deben $47,000 en tarjetas de crédito repartidos en 6 cuentas. Su hipoteca está en negativo por $32,000. 2 préstamos de coche, que suman $18,000. Y Paula, tu negocio, lleva 8 meses con pérdidas. La compostura profesional de Paula se desmoronó. ¿Cómo te atreves a invadir nuestra privacidad? De la misma forma en que ustedes invadieron la mía, al decidir que yo era demasiado incompetente para manejar un boleto de lotería que compré con mi propio dinero. Mantuve la voz serena, casi conversacional. Durante 2 años han usado mis pagos de pensión para cubrir sus deudas mientras me pintaban como una dependiente agradecida. Ricardo alzó la voz. Mamá, todo el mundo tiene problemas financieros. No todo el mundo cobra 1,300 al mes a su madre viuda para que sea empleada doméstica gratuita mientras planea mandarla al sótano. Coloqué otro documento sobre la mesa. Aquí está el desglose de lo que me ha costado vivir aquí versus lo que costaría vivir independiente. Me han cobrado de más unos 600 al mes, además de sacarme 1.500 en trabajo no pagado. El silencio fue pesado. Esos son más de 25,000 al año. 50,000 en 2 años de su propia madre. Mientras planeaban aislarme en el sótano. Paula lloraba, pero eran lágrimas de quien es descubierto
no de quien siente arrepentimiento. Nunca quisimos que fuera así, balbuceó Ricardo. Solo necesitábamos ayuda y tú eras familia. Y pensaron que era demasiado vieja y demasiado agradecida para darme cuenta. Me levanté más ligera de lo que me había sentido en meses. Pero su padre lo sabía. Vio a través de ustedes. Y me aseguró los recursos para defenderme cuando entendiera lo que pasaba. Saqué el último documento. Aquí está la notificación del fideicomiso que Julián creó para mí hace 2 años. $500,000 generando intereses, esperando que los necesitara. También dejó instrucciones a David Ramírez para vigilar su situación financiera y intervenir si era necesario. Ricardo negó con la cabeza como si pudiera borrar la verdad. No entiendo. Papá nunca dijo nada, porque esperaba equivocarse sobre ustedes. Esperaba que, llegado el momento, me trataran con el amor y respeto que él les enseñó. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. En lugar de eso, me trataron como un negocio. ¿A dónde vas?, gritó Paula. A empezar mi nueva vida. Ya he dejado un depósito en un hermoso departamento en la residencia Jardines de la Montaña, 2 recámaras, cocina completa, estacionamiento propio, y una mensualidad menor de lo que pagaba aquí por ser su inquilina. Me detuve en la puerta mirándolos por última vez. Hay una cosa más, como ya no tendrán mis ingresos para ayudarles. Quizá quieran pensar cómo van a manejar esos 47,000 de deuda en tarjetas. He escuchado que el estrés financiero puede ser muy duro para una familia. Salí hacia mi coche mientras escuchaba los sollozos de Paula y los intentos de Ricardo por calmarla. Pero su crisis ya no era mi problema. Yo tenía 53 millones, un esposo que me amó lo suficiente para cuidarme incluso desde la tumba, y el resto de mi vida, para vivir bajo mis propios términos. Julián solía decir que la justicia tardía no es justicia negada, sino justicia con mejor sincronía. Y resultó que también tenía razón en eso.